Hola, ¿cómo están todos? Espero que sean bienvenidos a esta clase. Desde donde estén, puedan estar escuchando y vamos a estar participando en la clase de investigación clínica, ¿sí? De bioética. Bien, vamos a ver cómo funciona la investigación clínica. Tiene como propósito mejorar los procedimientos diagnósticos terapéuticos y preventivos, así también como la comprensión de la etiología y la fisiopatología de las enfermedades que afectan al ser humano. Entonces, todas las investigaciones se llevan a cabo con un fin terapéutico, ¿sí? Para poder saber cuál es el origen de esta enfermedad y cuál puede ser la parte fisiológica de esta enfermedad que afecta al ser humano. La investigación clínica es un proceso estructurado para la búsqueda de hechos y teorías, explorando posibles conexiones para generar información útil en la toma de decisiones y proporcionar elementos y métodos que puedan mejorar la práctica clínica. Y existen los tipos de estudios clínicos, ¿sí? Comienza desde lo más débil hacia lo más fuerte y también cuáles son los tipos de estudios. Los tipos de estudios están en la revisión sistemática, son ensayos clínicos controlados, ensayos clínicos no controlados, estudio de cohorte, estudio de casos y controles, estudios transversales, estudios de serie de casos y estudios de un caso. Bien, la medicina basada en evidencias representa el principio fundamental de que la calidad de la atención médica que otorgamos depende de nuestra habilidad de tomar decisiones, las cuales se encuentran sustentadas por datos científicos validados. Entonces, creo que acá es muy claro, ¿sí?, que nosotros debemos de brindar una buena calidad de atención. Y yo creo que en esta etapa que estamos viviendo, este tema de una buena atención médica va mucho. Una de las cosas que la facultad se empeña mucho es en que ustedes lleguen a ser médicos humanos, ¿sí? No solamente médicos, sino también humanos. Y la investigación en los seres humanos yo creo que es algo muy antiguo, ¿sí? Así como la medicina. Todo tiene que tener una justificación en el trabajo de investigación y esto ha quedado registrado desde el inicio de la historia, ¿sí? Algunos pequeños sacrificios en algunos pacientes pueden traer grandes beneficios o como ya trajeron para la humanidad. Hubieran abusos, inclusive atrocidades, que muchos de ustedes saben, que se han dado en nombre de la ciencia. Y esto es por citar el caso de Nuremberg, ¿sí? Pero también hoy en día se siguen cometiendo abusos y atrocidades, todo en nombre de qué? En nombre de la medicina, en nombre de la ciencia. Pero se continúa, aún así, cometiendo atrocidades. Aquí tenemos, por ejemplo, los aspectos éticos subyacentes en las investigaciones biomédicas y la necesidad de protección a los sujetos de investigación. Como ven, los sujetos de investigación eran niños y ellos fueron expuestos. No hubo una protección para ellos, sino han sido discutidos estos principios después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue donde más se abusó de los derechos de las personas, donde realmente fueron expuestos niños, poblaciones enteras fueron expuestas a la manipulación de los investigadores. Aquí tenemos en el caso en 1932, el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos decidió hacer un estudio sobre la evolución de la sífilis en la población negra de Tuskegee en el condado de Macon, Alabama. Entonces decidieron hacer ellos ese estudio. Eso fue financiado con fondos federales, se planteó como un estudio de casos y controles. Para ello fueron seleccionados unos 400 varones negros,
sifilíticos y otro grupo similar de 200 no sifilíticos. Esto sirvió para el control. El objetivo de este trabajo era comparar la salud y la longevidad. ¿Saben lo que es longevidad? Larga vida de la población sifilítica no tratada con el grupo de control. En el año 2010, el gobierno de los Estados Unidos pidió perdón a Guatemala por los atroces experimentos en los que se infectó con sífilis y gonorrea a cerca de 700 personas durante la década del 1940. Sí, pidieron disculpas a ellos. Los investigadores engañaron a las personas que participaron de esto, no publicaron sus resultados, hicieron anotaciones muy pobres e implementaron experimentos en un orden ilógico. O sea que no llevaron registro, no fue una investigación hecha coherentemente. Los sujetos se infectaban mediante visitas de prostitutas que tenían la enfermedad por inoculación directa en su órgano sexual y cuando fallaban estas técnicas se les aplicaba una inyección en la médula espinal. Recientemente las investigaciones respecto de la transmisión vertical del VIH-Sida en mujeres vulnerables actualizaron la polémica respecto de la utilización de modelos de intervención diferenciales, según se trate de países ricos o de países pobres. En 1994, el protocolo 076 se convirtió en el primer ensayo randomizado destinado a probar la reducción de la infección vertical por VIH mediante la administración de sidobudina a embarazadas y neonatos. Fue así que este protocolo marcó el inicio a los estandartes del tratamiento para embarazadas seropositiva en los Estados Unidos. Así también en 1997 se realizaron intervenciones tendientes a disminuir la tasa de transmisión perinatal del VIH mediante la investigación poco ética con grupos de control que habían sido tratados con placebo en estudios de transmisión vertical del VIH en África y República Dominicana. Todo esto amparándose en el hecho de que esas poblaciones carecían de cualquier tipo de tratamiento y por lo tanto nada era el estándar local. Luego vieron que existía una necesidad, ¿sí?, para una investigación. ¿Para qué? Para poder proteger a los sujetos de investigación. También para proteger a la sociedad de los efectos de la pseudociencia, ¿sí? Porque siempre existió una pseudociencia, siempre, y siempre trataron de proteger a la sociedad de esta pseudociencia. Bien, entonces, ahí comienza la vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? Es un estado de delicadeza, de exposición, que se pone en cierto riesgo de persona. Entonces, el concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de población que por edad, sexo, estado civil, religión, discapacidad, estrato social y origen étnico se encuentran en condición de riesgo, que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. La vulnerabilidad se trabaja según grupos o poblaciones, ¿sí? Entonces, como vimos en el slide anterior, aquí, por ejemplo, vemos que muchas veces muchas personas están expuestas, ¿sí? Grupos de poblaciones que están expuestos a un estado de vulnerabilidad, están totalmente expuestos. Y esto es por grupos o poblaciones, siempre las afueras de las ciudades, los grupos étnicos son los que están más expuestos. También los países, ¿sí? Y los sujetos, que serían todos los pacientes,
son los que entran en un estado de vulnerabilidad. También en el contexto de las investigaciones, las personas vulnerables o sujetos vulnerables se define como aquella que se encuentra en una situación de desigualdad en las relaciones, principalmente en lo que se refiere a una posición frente a un investigador y a los equipos de salud. Entonces, ese es también otro, otro problema en la vulnerabilidad, ¿sí? Las personas que están expuestas. Los sujetos de investigación reclutables poseen características que los hacen altamente elegibles en función de su baja escolaridad y falta de acceso a los servicios de salud. Por ende, ser incluido en un protocolo parecería ser visualizado como un beneficio. Entonces, cuando es incluido en el protocolo, es como que se siente beneficiado por eso que se hizo, ¿sí? Y aquí está la vulnerabilidad de los pacientes que son sujetos de experimentación. Entonces, vamos a tomar un paciente para hacer una investigación, en este caso, por ejemplo, para hacer una investigación del COVID, y todos los pacientes se encuentran en una situación vulnerable. Tienen más o menos dependencia del médico. ¿Por qué? Porque todo lo que puedan saber acerca de este problema se los va a indicar o se los va a decir su médico, siempre y cuando su médico sea honesto. Y ahora, ¿quién protege los intereses de estas personas que van a ser sujetos a investigación? Y aquí entra lo que es quien tiene que darle la protección a este paciente, al investigador también. Ellos son los comités de ética en investigación. Sería el SEI. El SEI. Ellos son los responsables de brindar este tipo de ayuda, o no de ayuda, sino de protección, más bien de protección, ¿sí? Perdón por algún error, pero se me fue el mouse. Los SEI son una guía y un apoyo de conciencia del médico investigador, una protección de los participantes en la investigación. También son una garantía pública. Un elemento para fomentar una educación interdisciplinaria y multisensorial. Una parte esencial de la conciencia bioética institucional. ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tener este consejo? Contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los actuales o potenciales participantes en esa investigación. Actuar en interés de los participantes en la investigación y de las comunidades involucradas, tomando en consideración las leyes y las regulaciones nacionales e internacionales, así también como las de las instituciones donde se lleva a cabo la investigación. Procurar que los beneficios y las cargas de las investigaciones sean distribuidos justamente entre todos los grupos y clases de la sociedad, tomando en cuenta la edad, el género, el estatus económico, la cultura y consideraciones étnicas, entre otras poniendo atención en los grupos y personal vulnerables. ¿Cuál es la importancia de organizar estos consejos de ética e investigación? ¿Cuál es esa gran importancia que tiene que tener? Bien, los comités de ética en investigación forman parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas a las autoridades de la institución. O sea que son ellos los responsables. ¿Para qué? Para que sea un trabajo honesto, para que sea una investigación responsable, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la sociedad en general. ¿Cuáles son las funciones que tiene que desarrollar este Consejo de Ética? Tiene que proporcionar asesoría a los titulares o los responsables de la institución para apoyar la decisión sobre la autorización para el desarrollo de investigaciones. También tiene que auxiliar a los investigadores para la realización óptima de sus estudios.
Debe de vigilar la aplicación del reglamento en materia de investigación y las demás disposiciones aplicables. ¿Y cuáles son las actividades que realiza este consejo? Ellos tienen que hacer análisis de la discusión y del apoyo en la toma de decisiones respecto a los problemas o dilemas bioéticos que se presentan en la investigación. Tienen que evaluar y dictaminar desde el punto de vista ético los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la investigación en forma transparente, independiente, competente, oportuna, de calidad, libre de influencia política, institucional y comercial. También deben de emitir resoluciones de carácter ético que correspondan dar seguimiento a las recomendaciones que va a emitir este comité. También deben de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación para que el trabajo sea reconocido. También deben de elaborar los manuales de organización y procedimientos del comité, así como también deben de promover la educación ética en investigación en una forma permanente, hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que deberían ser sancionadas, vigilar la aplicación de la legislación vigente y de los criterios que establezcan la Comisión Nacional de Bioética, vigilar la aplicación de los lineamientos y demás disposiciones que sean aplicables. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Se tiene que hacer con fundamentos científicos, con una buena pertinencia de la investigación, tiene que existir un buen rigor metodológico, una buena selección de sujetos y también tiene que haber un consentimiento informado. Tiene que haber confidencialidad y la privacidad. Tiene que haber una evaluación de riesgo y beneficio, valorando siempre los conflictos de interés, apegándose a los criterios del CINCI y las normas nacionales e internacionales. ¿Cuáles son otros de los aspectos muy importantes que se deben de considerar? Miren la imagen, aquí hay una persona con los dedos cruzados. Mayormente cuando se cruzan los dedos es porque no va a ser verdad. Los derechos intelectuales de los protocolos, la veracidad de la información, no pasar una información errada, motivación que dio origen a esa investigación. ¿Por qué voy a hacer esta investigación? ¿Cuál es la oportunidad de financiamiento que voy a tener para este trabajo? ¿Cómo voy a seleccionar a las personas? Muy importante, fundamental para los resultados científicos y éticos de la investigación, es que se haga una buena selección, que una selección inadecuada, eso también puede llevar a conclusiones que no sean las más correctas, ¿sí? Posiblemente eso nos puede llevar a conclusiones equivocadas. También tenemos que garantizar la preservación de los derechos y seguridad de los pacientes o sujetos que van a estar involucrados en esta investigación. ¿Cuáles son los puntos claves de la selección que tengo que hacer de los sujetos para mi investigación? Tengo que tener una metodología adecuada. Tengo que ver la vulnerabilidad de mis pacientes que son sujetos a este experimento. Tengo que tener un consentimiento informado, ¿sí? La asignación de grupos. Tengo que hacer uso de placebos. Tengo que tener una proporción de riesgo-beneficio y una protección de datos personales. ¿Cómo sigo seleccionando mis sujetos? ¿Qué debo determinar? En algunos grupos son seleccionados sistemáticamente simplemente por la disponibilidad fácil que tienen, ¿verdad? Por la posición comprometida o por su manipulabilidad, más que por las razones directamente relacionadas con los problemas que van a ser estudiados. Aquí entramos en una cuestión de justicia social. Siempre recuérdense que cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, tenemos que llevar en cuenta
lo que es la justicia social, ¿ya? Por ejemplo, adultos ante que niños, capacitados ante que discapacitados, personas no institucionalizadas ante de que personas institucionalizadas. ¿Cuáles son las pautas éticas internacionales que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer mi proceso de investigación? Yo les voy a citar, ustedes van a poder leer después tranquilamente en el material. Tienen el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, los principios de ética médica, las guías operacionales para comité de ética que evalúan investigación biomédica, el Código de Nuremberg, las pautas éticas internacionales para la investigación, experimentación biomédica, las pautas éticas internacionales para la investigación, las pautas internacionales para la evaluación ética, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, nuevamente la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial a la investigación médica o a una población o comunidad con desventajas vulnerables. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica. Y aquí se da que muchas veces el médico cree conveniente que en su proceso de investigación él quiere ir atendiendo a sus pacientes, ¿sí? Porque es parte de la investigación. Entonces él tiene que demostrar a través de un diagnóstico terapéutico que sí tiene buenas razones para hacer el trabajo de esta manera. Y acá tienen los posibles beneficios, riesgos, costo y eficacia de toda investigación nueva. Deben de ser evaluados mediante su comparación con la mejor intervención probada existente. Entonces se compara con lo mejor que hay. Entonces, esta fue la mejor investigación, la mía tiene que ser mejor que la que existe. En la parte de la declaración del Helsinki dice, al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio tienen derecho a ser informados sobre sus resultados y a compartir cualquier beneficio, por ejemplo, acceso a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o a otra atención apropiada o beneficios. También hay que tener en cuenta los aspectos económicos que parecen no tener implicancias éticas, pero sin embargo las tienen muchísimo. El origen y la cantidad de los fondos deben de quedar bien claros antes de iniciar el trabajo de investigación, para que eso después no genere conflictos, ¿sí? Y también para que se puedan utilizar adecuadamente estos recursos que se están utilizando. Siempre son muy limitados, ¿sí? Esos deben de saber que para la investigación los recursos siempre son muy limitados. Tienen un conflicto de interés y aquí entra la parte de la ética personal en el trabajo que van a realizar. ¿Sí? Este conflicto de interés es un conjunto de condiciones en el que el juicio profesional concerniente a un interés primario tiende a ser indebidamente influido por un interés secundario. Y ahora vamos a ver cuáles son los intereses primarios y secundarios a los cuales están expuestos estos profesionales que van a ser parte de una investigación. De interés primario es la salud de los pacientes, para los médicos, para los investigadores la verdad científica y para los maestros el aprendizaje de los alumnos. ¿Cuál es el interés secundario? Aquí va todo lo que es personal, los logros que yo quiero. Quiero inmiscuirme en la política, quiero realmente tener logros financieros, académicos, renombre académico y, ¿por qué no?, religiosos. Y aquí también tenemos los conflictos no comerciales del médico que va a ir teniendo al avanzar en su carrera. De la institución, la reputación como centro de referencia o de investigación. Entonces, el profesional, el médico, quiere seguir su carrera, ¿sí?
¿Cuáles son los objetivos personales que tiene el médico con respecto de sus pares? Él quiere llegar a ser respetado. Puestos, promociones, financiamiento, fama, premios, publicaciones. También tiene conflictos de interés no comerciales que son inevitables en la medicina académica de investigación, dado que no pueden eliminarse ni tampoco regularse. Un interés comercial se refiere a todo aquello con valor financiero, salario, otros pagos por servicio, como por ejemplo referir pacientes, prescribir medicamentos de una compañía o reclutamiento. Entonces, siempre está estos conflictos, ¿sí? De que, bueno, yo le referí a un paciente a tal institución y voy a tener un beneficio por eso. Si yo prescribo un medicamento, también voy a tener un beneficio por eso. Entonces, a eso también están expuestos. Y la revelación al Consejo de Ética e Investigación es la responsabilidad del investigador de decirle a este consejo sobre los conflictos de intereses. La responsabilidad del consejo de asegurar de que los pacientes sean informados sobre todas las revelaciones que se presentaron en los casos. ¿Cuáles son los conflictos de interés del Consejo de Ética e Investigación? A nivel individual, los miembros de este consejo tienen intereses en la investigación, lealtad a sus pares, un conflicto posicional. Los miembros del CEI que están trabajando en la oficina responsable del financiamiento tienen las áreas de experiencia, beneficio personal. A nivel institucional, tienen una preocupación por el prestigio de la institución, promoción de investigación, presión de rapidez de revisión, pago por la revisión de los protocolos o por su seguimiento. Y acá vemos que para que la investigación sea correcta eran los pasos anteriores, ¿sí? Como tener un comité y seguir todos los pasos como debe de ser. Pero también existe la investigación clandestina. En este caso, el investigador no registra un protocolo, no lo somete a evaluación por pares, tampoco existe una monitorización, no le interesa tener autorización o no, puede que le paguen, puede que reciba una remuneración, como no, y en algunos casos algunas editoriales publican los resultados de esa investigación clandestina. Luego tenemos la investigación mercenaria. Esta investigación mercenaria es sin involucramiento afectivo, tiene una participación intelectual limitada, técnicas automáticas, procesamiento rígido de instrucciones, frecuentemente acrítica, sin comunicación con los creadores del protocolo. ¿Cuáles son las limitaciones de la regulación vigente? Los comités forman parte del propio hospital, ya serían comités internos, juez y parte. No existe un organismo superior eficiente, no hay una regulación de las publicaciones, no hay un registro nacional de los proyectos de investigación, tampoco los comités de investigación parecen más de aprobación que de proyectos. Y surgen las oportunidades, ¿sí? Las oportunidades es la pertinencia de la investigación de acuerdo a prioridades nacionales y regionales, acceso y distribución equitativos de los beneficios de la investigación en salud a toda la población, la protección a poblaciones vulnerables, la certificación de comités de ética para la investigación y el desarrollo de estructuras de cooperación nacional para la ética en la investigación en salud. Bien, y para cerrar nuestra clase, una frase que dice: el progreso ético es la única cura para el daño producido por el progreso científico. Entonces vamos a hacer trabajos de investigación, pero basados en la ética, ¿sí? Porque ya realmente el progreso científico hizo mucho daño con respecto a lo que es todo lo que concierne al ser humano, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido la clase.
Cualquier duda, estoy para que se comuniquen con sus delegados y pueden hacerme llegar sus preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos conectando en la próxima clase.